Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche un programa sumamente especial. Vamos a salir de la política nacional que nos ha tenido muy concentrados en el último tiempo y vamos a entrar a hablar de política internacional. A propósito de un evento que ha hecho la Vicepresidencia, Claxo, la Escuela de Gestión Pública, el Ministerio de la Presidencia, y el Banco Central de Bolivia y algunas otras instituciones que han reunido a una gran cantidad de intelectuales de talla mundial para hablar sobre guerra comercial y crisis capitalista, impactos y alternativas para Latinoamérica. Ha logrado congregar una serie de expertos internacionales, lo decía, en una gran cantidad de mesas que han tratado diversos temas, como por ejemplo, cuáles son las ventanas de oportunidad en esta guerra comercial de los Estados Unidos y China para Latinoamérica, cómo se está viendo ahora mismo la región, temas de medio ambiente, temas de aislacionismo, postcapitalismo, ¿no? Fin o no de la globalización, etcétera. Una gran cantidad de temas sumamente interesantes y nosotros queremos aprovechar la presencia de tres intelectuales, tres profesores hoy en nuestro set para compartir un poco de estas reflexiones, pero además preguntarles, ya que ellos son de distintas nacionalidades, cómo está la situación en sus países, en Sudamérica evidentemente, y cómo están mirando Bolivia también. Entonces le doy la bienvenida a Juan Agulló. Correcto. Que es politólogo, mi colega, politólogo y sociólogo de profesión, máster en periodismo, doctor en sociología y un postdoctorado en estudios latinoamericanos. Correcto. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Qué gusto gracias. Tener una persona tan formada en el programa. El gusto es mío, Susana. Gracias. Con nosotros esta noche también está el profesor Julio Gambina. Julio es argentino, ha vivido muy cerca de Tarija, ha estado por Tarija. Es contador de profesión, tiene una especialidad en planificación urbana y también es doctor en ciencias sociales. Así es, exactamente. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Gracias. Con nosotros también la profesora brasileña Marina Machado, economista de profesión y doctora en ciencias económicas y políticas. ¿Sí? Sí, Economía Política Internacional. Economía Política Internacional. Sí. Bueno, la verdad es que es un gusto tener gente tan talentosa y tan preparada en este programa. Esta Casa No es Hotel tiene un público amplio y de verdad me da muchísimo gusto poder compartir estas reflexiones que han estado toda la semana ustedes, pero estas reflexiones con el público nuestro y que no ha podido verlos en las distintas conferencias en las que han estado. Así que muchas gracias por estar esta noche. Y después del corte, quédese con nosotros que empezamos a hacerles varias preguntas a los profesores. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de guerra comercial y geopolítica. Aprovechamos la llegada de varios expertos internacionales que hemos, a propósito de un seminario internacional que se ha realizado en La Paz, hemos aprovechado de invitar a nuestro set. Juan, quiero empezar contigo, nuevamente darte la bienvenida a esta casa, no es hotel. Y, a ver, el historiador griego Tucídides formula lo que hoy en geopolítica se conoce la trampa de Tucídides, ¿no es cierto? Que cuando una potencia nueva aparece, reta a la que predominaba, ¿no es cierto? Y esto desencadena en una guerra. Pues esta trampa de la que nos hemos librado en varias oportunidades, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, la URSS, aunque yo no sé si la URSS era la misma potencia, ¿no? En iguales condiciones que los Estados Unidos, pero pues, ¿no? Nos hemos librado de una guerra. Yo lo que te quiero preguntar, ¿qué opinas ahora mismo de la oposición de la China y los Estados Unidos? ¿Qué características tiene esta guerra comercial? ¿En qué podría desencadenar? ¿Qué es lo que significa? Bueno, esa guerra comercial surge en un contexto muy específico dentro de Estados Unidos y del mundo occidental,
que en un contexto político muy específico, ¿no? Porque en realidad las dinámicas más estructurales, más de fondo, es decir, el ascenso de China en la economía mundial y el estancamiento de la economía americana tiene ya un rato, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, llega un momento con la presidencia de Trump, efectivamente, en el que se desatan las hostilidades, lo cual es un poco controvertido, ¿no? Porque efectivamente parece que es un conflicto que no beneficia demasiado a nadie, y por otra parte puede tener efectos secundarios bastante negativos para todo el mundo. De hecho, ya se están empezando a ver algunos, ¿no? E incluso en regiones aparentemente más alejadas y que no tan implicadas en esa guerra comercial como América Latina, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, obviamente hay toda una implicación en términos de tarifas, de aranceles, etcétera, etcétera. China tiene una presencia en América Latina desde hace tiempo, y esa presencia está muy conectada tanto a las necesidades y a la demanda china como incluso al mercado americano, ¿no? Entonces, hay implicaciones comerciales directamente para América Latina. Sí. Marina, efectivamente, la guerra comercial, como bien señala Juan, es probable que nos pueda conducir a una recesión, precisamente por la presencia de China en toda la región, la gran compra de materias primas, etcétera, para industrializarlas. Ya advertido, o sea, está advertida, digamos, la posible recesión. Trump, sin embargo, apuesta por un buen desempeño económico, ¿no? Para lograr así que los reelijan en las próximas elecciones, ¿no? Esa creo que es su apuesta. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se combina esta apuesta de un buen desempeño económico, ¿no es cierto?, con esta guerra comercial china? Vale, yo le diría que de hecho no se combina. Es decir, una cosa es el discurso que se hace para pretender tener votos. Otra cosa es lo que es factible, lo que es posible concretamente. Así que, de hecho, Trump y toda la oleada neoconservadora, la llamemos así, pero habría varios nombres posibles, que vamos viviendo. Soy de Brasil y tenemos Bolsonaro, ¿no? Más adelante hablamos de eso. Bueno, perfecto. Quiero hablar de Bolsonaro. Pero bueno, esa oleada, de hecho, es fruto de la recesión mundial, es fruto de la crisis que se viene desplegando, ¿no? Y la guerra comercial es una necesidad para Estados Unidos frente al hecho de que no han podido incrementar de nuevo sus tasas de ganancia tras la crisis. Es decir, lo que promete Trump es incumplible, ¿no? Estados Unidos tiene que profundizar cada vez más su dominación sobre el mundo y su sed por recursos y su sed por nuevos espacios de acumulación de capital, justamente porque no puede recuperar los niveles de ganancia que tenía antes. Y ahí yo les diría que Latinoamérica está en el ojo del huracán, porque Latinoamérica ha sido históricamente y sigue siendo, Latinoamérica y el Caribe, la reserva geoestratégica de Estados Unidos. Así que la reconfiguración política de la región tiene la intención de que nos realineemos junto a Estados Unidos en su disputa geopolítica con China. Entonces, para contestarlo en breve, no se combina. Sería eso. Qué interesante. Julio, ¿qué influencia puede tener este impeachment contra Trump, ¿no?, que aparentemente ahora mismo está en el Congreso, aparentemente por la gravedad del asunto, parecería que los demócratas lo van a terminar impulsando. También parecería que dejan desarmados a los republicanos en cuanto a discurso y está, digamos, los estadounidenses los gringos, está bien. Son muy, digamos, siempre han querido mostrar una imagen de mucho cumplimiento a la ley, de muy conservadores ante el cumplimiento estricto de la ley y de la palabra, etcétera, ¿no es cierto? Entonces,
claro, esta situación, ¿no es cierto?, pone evidentemente a todos contra la pared, tanto así que un ministro no ha querido ir a declarar al Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la influencia desde tu perspectiva de este impeachment, de esta posibilidad, ¿no es cierto?, en la guerra comercial con China? Lo que pasa es que me parece que es correcto todo lo que señalas, y hay una permanente referencia a los padres fundadores, y ese es el modelo de la democracia, ¿no?, occidental, y está todo muy cuidado, pero está Trump en el gobierno, y Trump está rompiendo con todas las reglas, no solo de Estados Unidos, sino del sistema mundial. Estados Unidos hoy está, de alguna manera, desmontando la globalización tal como se gestó en los últimos 40 años. Y está desmontando el sistema mundial gestado después de Bretton Woods. O sea que creo que asistimos a un momento muy importante del sistema mundial. Claro, es un personaje tan especial este Trump, casi que gobierna por Twitter. O sea, va mandando sus mensajes cotidianos, diarios, y desarrolla una forma impune de la política mundial, que va a contrapelo de toda esa tradición democrática, entre comillas, de la tradición estadounidense. Y entonces hoy Estados Unidos ejerce sanciones unilaterales que no están sustentadas en ningún argumento de derecho internacional. Estoy hablando de las sanciones contra Irán, sanciones contra Venezuela, digamos que tiene una actitud de impunidad que solo lo sostiene desde una personalidad que se siente incapaz de que alguien lo corte o lo restrinja. Y aunque haya un impeachment, él lo toma como campaña electoral, porque incluso a priori los números no darían para que el Senado lo avale, porque tiene que pasar una cantidad de trámites. Mientras él sea el acusado, él se va a victimizar. Y entonces le permite un diálogo con sus votantes, sus votantes son los afectados de la globalización del último tiempo. Digamos, la globalización ha generado pobres en el sur del mundo, pero también en el norte. Entonces hay un descontento con la globalización, si no, no se entiende el Brexit, o no se entiende el propio triunfo de Trump. Entonces lo que Trump, creo que él tiene una estrategia de comunicación directa con la sociedad que lo vota, y como señalaste al comienzo, creo que él todo hace para tener otro segundo periodo. El objetivo ahora es el 2020, entonces victimizándose, y una vez que no se pueda implementar el impeachment, bueno, eso es le pega, va a decir, no había condiciones para que me hagan un juicio político. Y eso va a pegar como un salto en su campaña electoral. Claro, son todas hipótesis, ¿eh? Claro. Son especulaciones las que estamos haciendo. Así es. Porque la realidad de trasfondo es que Trump hace campaña política con una economía que se está desmoronando. Acaban de salir los datos de caída, recesión de la producción manufacturera de Estados Unidos. Ya no es que hay una desaceleración de la actividad económica, sino que hay caída de la producción. En general, cuando se habla de la crisis del 2008, que todavía continúa, en general se pone el énfasis en lo financiero, en la caída de los bancos, en la caída de la bolsa, se habla del crack bursátil financiero. Bueno, ahora el problema está en el ámbito de la producción, que es donde se resuelve la plusvalía, donde se resuelve la ganancia. En definitiva, la renta financiera, la renta agraria, todas las rentas provienen de la capacidad productiva de la sociedad capitalista contemporánea. Y Estados Unidos las cifras oficiales son de caída, muy fuerte, muy importante, y los pronósticos para el 2020 son de caída. Por lo tanto, Donald Trump acude mucho más a la política que al resultado económico. Él se queda con el resultado económico del primer año de gestión, donde las medidas que tomó, es como cuando tú tomas algunas medidas y hay un rebote de la economía. Entonces te quedas con que hay éxito. Y entonces hay una imagen de que Trump le generó cierto éxito económico a Estados Unidos. Eso ya no es más así. Y además esa imagen que quiere vender como el hombre que protege a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, es que ese es su... Por eso estaba bien lo que decía Marina,
Una cosa es el discurso, entonces Claro. lo que pasa. El tema es que el discurso a veces puede ir más allá de la realidad. No te quiero hablar ahora de Argentina, pero en Argentina ha pasado eso en los últimos 4 años. Si no, no se pueden entender los consensos. Mucha gente se pregunta cómo es posible consensos electorales a propuestas que son antipopulares. Entonces es inentendible, desde la realidad es inentendible, pero desde lo emocional sí se entiende, porque me da la impresión que hoy hay que ver que esta época hay un trabajo propagandístico, mediático, donde parece que no hay opciones, y las opciones son nacionalistas, de derecha, de defensa de alguna tradición que está por ahí escondida. Eso es lo que pasa en Europa. O de alguna causa, no sé, entendida. Mira, yo creo que decir nacionalismo estaría bien, un nacionalismo de derecha, que tiene mucho que ver con el liberalismo del sálvese quien pueda. Entonces, el America First, vos fíjate, te lo identifica claramente, vamos a resolver los problemas de Estados Unidos. Entonces acá el problema que tenemos son los migrantes, y Estados Unidos no funcionaría sin los migrantes. Pero nadie discute ese fenómeno. El tema es... Hacen falta votos, ¿no? Claro, y entonces se discute por ese lado, y es una manipulación de la conciencia de la sociedad. Juan, tenemos un Estados Unidos que antes intervenía muchísimo en la vida del resto de los países, pero con este fenómeno es la primera vez que vemos que otros países podrían intervenir en la vida de los Estados Unidos como eran las elecciones. Esta charla del presidente Donald Trump con el presidente ucraniano para ver cómo amarran una cuestión, o bueno, amarran, no lo sabemos, está en investigación, para perjudicar al adversario, es una cosa nuevísima. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, es que un poco al hilo de las cosas que comentaba Julio ahora, una cosa que hay que entender tanto en el caso de Estados Unidos como de muchos países de Europa, el caso del Brexit, que también ha salido ahora aquí, es que en realidad la globalización, tal y como la conocemos, ¿no? Con ese nombre más o menos desde el fin de la Guerra Fría, ha pasado por varias etapas, ¿no? Y esas etapas a quien han pegado primero han sido a los sectores más populares, incluyendo en Europa y en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo ahora es que realmente se están empezando a ver afectados sectores que antes no estaban afectados, ¿no? Grupos de clase media, incluso sectores más pudientes, que tienen intereses más nacionales, ¿no? Y que se están viendo amenazados por un grupo emergente, ¿no? Que se está viendo beneficiado de la globalización. Y ese es el verdadero choque que está viendo. Donald Trump lo dijo el otro día en la Asamblea General de la ONU. Dijo, la lucha es entre los globalizadores y los patriotas, y el futuro es de los patriotas. Él, cuando hablaba de patriotas, se refería a los que son un poco de su cuerda, ¿no? A Boris Johnson en Inglaterra, a Matteo Salvini en Italia. Es decir, hay un mínimo común denominador, y no es casual que esté surgiendo ahora. Realmente hay un choque, hay una división interna, y en ese contexto es en el que hay que leer a Donald Trump. Y el problema es que esa división interna necesita establecer alianzas. ¿Y con quién establece alianzas? Con aquellos sectores populares que se han visto más afectados. Y en Estados Unidos, claro que ha habido afectados. Los últimos 30 años en Estados Unidos son la historia de un empobrecimiento grande, y sobre todo cada vez más amplio y cada vez más progresivo. Ocurre también allá, ¿no? Y eso es lo que hay que entender también, ¿no? Del por qué salen personajes como Trump, ¿no? Que ni siquiera es solo Trump. Trump representa una serie de intereses, ¿no? Ahora, no habría que sorprenderse, perdóname, no hay que sorprenderse por esa comunicación telefónica, porque eso salió a luz ahora. Y todo el trabajo histórico de, vamos a llamarle de espionaje, claramente, de intromisión en los asuntos internos, que ha hecho Estados Unidos desde múltiples agencias. Yo creo que esto lo que nos suena raro es que salió a luz. Y que aparecen los diálogos concretos entre dos presidentes. Y además que haya alguien que acuse, ¿no es cierto? Porque bueno, esas cosas salen a la luz 50 años después, claro, etcétera. O sea, cuando se desclasifican los documentos. Sale a la luz por algo. Sale también. a la luz por algo también, ¿no es cierto? A ver, Juan, esta oleada conservadora mundial a la que tú has hecho referencia parecía en un momento imparable y ahora parece haberse
digamos, que se estanca, ¿no? También surgen otros proyectos que también están dando respuestas, que han ganado elecciones, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que si la recesión aumenta, ¿no? Va creciendo en el resto de los países, estos proyectos de orientación conservadora, que empiezan a retomar discursos que pensábamos que estaban extintos, ¿no? ¿Podrían fortalecerse, podrían revitalizar, continuar? A ver, yo respondo con dos cosas que pueden parecer contradictorias, ¿no? Una, un caso que me interesa mucho es el de Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista en Gran Bretaña, que ahora recientemente logró que el Partido Laborista, en todo el lío del Brexit, ¿no? Que está realmente en un momento muy convulsivo, votara y le aprobara el no pronunciarse si está a favor o en contra del Brexit. Para mí, claramente, la cuestión ahí está en que él lo que no quiere precisamente es que la lucha se identifique precisamente entre globalizadores, como decía Trump, y patriotas. Y que fuera quede la agenda social. Corbyn sabe perfectamente que hay muchos sectores trabajadores que apoyan el Brexit y otros que están en contra. Y él lo que no quiere es que la agenda social y por lo tanto la agenda de la izquierda quede fuera de eso. Entonces, eso es un factor muy interesante. De otro lado, yo también creo que esta propuesta patriota, vamos a llamarla así, o conservadora, o no sé cómo definirla bien, ¿no? Tiene un fondo demagógico grande. Le digamos, ¿no? Conservadora. Tiene un fondo demagógico muy grande, ¿no? Y es un poco lo que hablamos ahora con el tema migrantes, ¿no? ¿Cómo van a hacer un discurso contra los migrantes si realmente ciertos sectores, la economía está necesitando de eso? Eso es un discurso tramposo que a mediano plazo se cae. Entonces eso también está claro, ¿no? Entonces estamos en un momento muy delicado de reconfiguración política en el que realmente pueden pasar muchas cosas y se pueden cometer muchos errores políticos si no se tiene cuidado, ¿no? Yo quería decirles algo sobre eso antes, ¿puedo? Sí, adelante. Sí. Que la contradicción esa que plantea Juan, ¿no? Que por una parte hay un discurso xenófobo, ¿no? En contra de la migración, y por otra parte es necesaria la migración. A mi criterio es una contradicción, pero no, y no necesariamente se cae, porque una salida necesaria para la crisis hoy día es incrementar la exploración en las capas que son más vulnerables, ¿no? Y las capas más vulnerables somos los países del sur, somos las mujeres, somos las poblaciones no blancas. Así que la oleada del neoconservadorismo viene necesariamente con un incremento de esa división social del trabajo. Es decir, hay que hacer bajar aún más los salarios de la población migrante. Y eso es necesario para la acumulación de capital allá, ¿no? Otras contradicciones que creo, por supuesto, son contradicciones, ¿no? Pero lo bueno y malo del capitalismo para nosotros es que sí crea sus propias contradicciones. Así, otra que creo que es muy importante dentro de lo que decía Susana y lo que han planteado los compañeros, es que los mismos acuerdos de comercio de Estados Unidos le llevan a Estados Unidos a perder posiciones hoy día en el mercado mundial y a tener la necesidad de ese nacionalismo chauvinista que tiene, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, el Telecán, que ha sido hecho por Estados Unidos para explotarle a México, ¿no? Hoy día en México hay otras empresas de otras nacionalidades que también explotan el Telecán. Es decir, Estados Unidos ya no tiene la misma productividad y ya no es, eso es un hecho, ya no es el país capitalista con mayor productividad en el mundo, ¿no? Ese año, si no me equivoco... Y esa exclusividad productiva, ¿no? Que todo el mundo miraba. Ya no la tienen, ¿no? No tienen el liderazgo tecnológico en el mundo, lo tiene China, ¿no? La tecnología del 5G en la producción y la automatización de la producción la tiene China. Estados Unidos ya no tiene el liderazgo en productividad, si no me equivoco, la OIT ha lanzado ahora un análisis sobre productividad que dice que la productividad ese año va a ser la más alta en el mundo desde el 1992, es decir, desde la caída del muro, ¿no? y del campo socialista. Y no es por Estados Unidos, es por China. Así que Estados Unidos va transfiriendo valor hacia países que están, hacia China, ¿no? Hacia China, que está peleando por la hegemonía mundial
con Estados Unidos y ya no puede recuperarse. De ahí el nacionalismo chauvinista es necesario para Estados Unidos, ¿no? Y no puede dejarlo hacia un lado, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo que es una contradicción, pero a la vez el discurso neoconservador tiene que fortalecerse, pero los pueblos somos los más afectados, ¿no? Y la historia no está escrita, la historia no está hecha, y podemos resistir. Y mientras van empeorando las contradicciones y van empeorando las condiciones de vida, resistimos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Súper interesante lo que nos acabas de plantear, porque estamos hablando ya de, evidentemente, los partidos conservadores, las ideas conservadoras, etcétera, se están haciendo fuertes. ¿Cuál es la respuesta desde la izquierda, Julio? Se han fortalecido las izquierdas también en Europa y en Estados Unidos. Tenemos una Alexandra Ocasio que está hablando increíblemente en Estados Unidos de socialismo democrático. Yo supongo que, no sé, hablar de socialismo en Estados Unidos es una cosa que no se escuchaba desde los 60 tal vez, no lo sé. Bueno, no, también en la última campaña, en la interna del Partido Demócrata, apareció la idea de eso con Bernie Sanders. Tú tienes una congresista, sí, ¿no? sí, claro, ¿no? claro, Que, o sea, y joven, mujer joven, ¿no? Que está planteando socialismo democrático. Sí. Entonces, claro, ahí lo de Inglaterra, claro, lo decía Jeremy Juan, Corbyn, ¿no sí. es cierto? ¿Ese es un proceso también de recuperación de los proyectos de izquierda? Yo creo que el tema es bien complejo, porque yo te agregaría, se acaban de hacer elecciones en Austria, y quien venía ganando era la ultraderecha, y perdió la ultraderecha. Ganaron los conservadores, o sea, ganó la derecha, claro, pero no la ultraderecha. Claro. Y mejoraron los partidos verdes, lo que es las izquierdas, en una terminología más europea. No es la terminología de América Latina la de las izquierdas. Yo creo que hay un debate ahora, sobre todo que viene desde la caída del muro de Berlín, del fin de la bipolaridad. El fin de la bipolaridad lo que generó es una ofensiva del capital gigantesca, y bueno, ya la batalla la ganó el capitalismo. Entonces quedó un mundo sin imaginario social alternativo. No había alternativa. La batalla la ganó el capitalismo, ya está, fin de la historia. Es la tesis de Fukuyama en su momento. Dediquémonos a hacer capitalismo. Y eso es la ofensiva que viene en desarrollo y el giro a la derecha como tendencia más general. Y como bien dice Marina, están los pueblos. Por eso América Latina ha sido y es laboratorio de estudio de todo el mundo, porque América Latina de golpe apareció en plena ofensiva capitalista, en plena ofensiva neoliberal, porque Trump no hace mucho que está, el Brexit es del 2016. Sí. Pero América Latina en la primera década, en estos primeros 15 años del siglo XXI, mostraba unos gobiernos llamados progresistas, no importa el nombre que se les diera, pero había una agenda distinta y habían sido paridos por la lucha popular. Es impensable Bolivia sin la guerra del agua y del gas. Es impensable el fenómeno argentino, se piense lo que se piense, sin los piqueteros, sin los cortes de calles, de ruta, las empresas recuperadas por sus trabajadores. Es impensable Brasil sin el Foro Social Mundial, el movimiento sin tierra de trabajadores. Digamos que es el movimiento popular el que genera una respuesta. Y fíjate en qué, en el territorio donde nació el neoliberalismo. Porque el neoliberalismo nació en Sudamérica, con las dictaduras militares, sin violencia como mecanismo extraeconómico, porque el terrorismo de Estado no tiene que ver con las leyes del mercado, eso es represión a la población. En ese marco se ensayó la Escuela Monetarista de Chicago, en Chile en el 73, en Uruguay 73, Argentina 76, bueno, Bolivia, Brasil, abrazaron, y esto fue el ensayo. Y muchos dicen el neoliberalismo nació con Thatcher y Reagan, Thatcher en el 79, Reagan en el 80. No, se ensayó acá, años antes, Pinochet. Y 76, Milton Friedman, Nobel de Economía. Entonces, lo aplica, claro,
que lo aplique Gran Bretaña y Estados Unidos, las dos potencias imperialistas en los últimos 200 años, bueno, le dieron carta de ciudadanía desde la hegemonía, desde la dominación del sistema mundial. Y a partir de ahí se desarrolló esa estrategia. Entonces son los pueblos de América Latina los que han generado una expectativa. Es más, vos dijiste la izquierda en Europa. La izquierda en Europa que se destacó en los últimos tiempos, de alguna manera se inspira en América Latina. Expresamente Podemos de España, que es lo más conocido, o Syriza en Grecia. Más allá de cómo terminó Grecia o qué pasa en España, porque en todos lados hay crisis espectaculares, no solo de la economía, sino de la política. Pero Europa aprendió de América Latina. La inspiración de la izquierda europea novedosa fue en América Latina. Entonces, yo creo que la izquierda hoy está en un proceso de búsqueda, me animo a decir, para instalar en el imaginario social mundial que se puede. Digo una cosa para Bolivia. Bolivia en su constitución plantea la sociedad del vivir bien. Entonces está planteando un horizonte civilizatorio de tránsito del capitalismo a la sociedad del vivir bien. Bueno, hay que explicarla. Bolivia lo intenta explicar. Bolivia lo explica con procesos de desmercantilización muy importantes, que son la cantidad de subsidios que se dan a mucha población. Eso es un mecanismo de desmercantilización. Y el capitalismo es una economía monetario-mercantil. Y acá hay ejemplos de que se puede avanzar en organización de la economía con la intervención del Estado, nacionalización, etcétera. Juan, ¿cómo estás viendo tú la izquierda en Europa, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Complementando un poco lo que dice Julio. Sí, exacto. Justamente completando, es que hay algo que me parece muy importante, y es que justamente la caída del muro de Berlín implicó la caída de una cierta izquierda o de un cierto referente, por lo menos en términos simbólicos, ¿no? Pero hay un factor sobre el que creo que se pasa demasiado de puntillas en los últimos tiempos, y es que, sobre todo en Europa, que es el epicentro un poco de la socialdemocracia, la crisis económica del 2008, 2009 hasta 2013, si se quiere, destroza el socialismo democrático como alternativa. Quiero decir, sobrevive en algunos lugares como Portugal, España, pero en Francia no hay más un partido socialdemócrata. En Alemania está en vías de desaparición. Ahora mismo quien lidera las encuestas es el Partido Ecologista. Y ha tenido retrocesos prácticamente todos los países, en Holanda, en Suecia, en los países escandinavos. Es decir, que hay una especie de tercera opción que funcionaba incluso desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que está desapareciendo como referente, o que por lo menos está en seria crisis, en realidad. Y ese es un elemento muy importante porque, visto en términos de izquierda, coloca un mapa muy diferente. El mapa antiguamente era, esta es la socialdemocracia, que hace posible una realidad, hace posible unos avances, hace posible un discurso determinado, y esa izquierda no ha desaparecido, tengo dudas de que lo vaya a hacer, pero está en franca crisis también, ¿no? Entonces, realmente, aunado a lo que plantea Julio, creo que eso abre un escenario diferente para la izquierda, porque lo que también es cierto es que la izquierda también está amenazada, y negarlo sería negar la obviedad, claro, efectivamente, que efectivamente hay corrimientos de voto muchas veces hacia la derecha y hacia la extrema derecha muchas veces. Que está castigando a gobiernos de izquierda. Por supuesto. Y en Europa mucho del apoyo, no solo Trump, ¿no? Sino mucho del apoyo del Frente Nacional en Francia, la extrema derecha austriaca, la extrema derecha italiana tiene una base muy popular en Hungría, ¿no? Polonia. En Polonia, ¿no? Entonces, realmente ahí hay un problema de reconstrucción y de opciones que se ofrecen realmente, ¿no? Eso está sobre el tapete ahora mismo, a nivel global realmente, ¿no? Me tengo que ir a un corte. Volvemos en este interesantísimo programa, en esta casa, no es hotel. Reflexiones sobre geopolítica. Quédese con nosotros.
Casa No es Hotel, un programa interesantísimo. Estamos haciendo unas reflexiones sobre el contexto internacional con tres profesores que han llegado a propósito de un seminario internacional organizado por varias instituciones y Claxon Bolivia. Julio, quiero volver contigo. Sudamérica. La crisis económica, ¿crees que esté haciendo retroceder algunas de las conquistas lo decías en el anterior bloque, de estos modelos pasados? Pareciera que en la región en general, ¿no?, se fortalecen esos partidos que proponen el ajuste, salvo Bolivia, ¿no? Realmente el ajuste es la única salida a la crisis, porque inmediatamente llegan estos gobiernos a gobernar, ¿no? Y aplican, cierran la llave. Otra vez voy a usar la expresión qué complejo que es todo esto, porque es verdad, en el caso argentino además llegó el gobierno de Macri por el voto. Brasil también, Bolsonaro llega con 52 millones de votos, pero claro, estaba preso Lula. Hay un proceso previo. Brasil tiene cada país tiene su especificidad. Pero en la Argentina es verdad que un gobierno de derecha, con programa de derecha, ganó las elecciones. Hay que hacerse cargo de esa cuestión. Mucho tiene que ver con voto castigo al gobierno anterior. Pero claro, está hecha la experiencia y ahora obviamente va a perder el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina una semana después de las elecciones de Bolivia, el 27 de octubre. Pero no quiere decir que se va a volver al pasado, porque además encima nunca se vuelve para atrás. No, claro. El mundo cambió, las condiciones de la economía mundial son distintas. En el 2003 asume Lula y asume Néstor Kirchner, es un momento de boom de las materias primas. Hay una llegada de inversiones externas a América Latina muy fuerte. Brasil, México, Argentina son receptores de inversiones. Ahora no llegan esas inversiones. Ni siquiera a los gobiernos de derecha les llegan inversiones externas. El gobierno Macri se creyó que él llegaba y venían las inversiones externas. Él invitó a la conferencia, a la 11ª conferencia de la Organización Mundial de Comercio, fue un año coordinador del G20, se hizo el grupo de los 20, se hizo en Argentina, cayó el foro de Suiza, de Davos, se hizo en Argentina, un mini Davos. Llegaron representantes del mundo, de las jefaturas mundiales a la Argentina y no llegaron las inversiones externas, porque la época no da. Entonces, lo que hay que analizar también es que... ¿Es solamente una cuestión de época? La característica del gobierno Macri es la mala administración económica. No. Yo discuto con muchos colegas en la Argentina. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que fue ineficiente. Eso dice la derecha en la Argentina. La derecha ahora, como claro, a rey muerto, rey puesto, dicen ya no me sirve, entonces se hizo mal las cosas. Y hay que traer a alguien que las haga bien. Y entonces hay una cantidad de economistas de ultraderecha que salen a decir, no, acá hay que ir a un ajuste a fondo, hay que hacer las cosas como hay que hacer, hay que privatizar más, hay que abrir más las fronteras, hay que vincularse más al mundo. Macri no se abrió todo lo que se abrió. Es erróneo. Macri hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué es hacer? Deteriorar las condiciones de vida de la población para mejorar la tasa de ganancia, porque lo que muchos no se terminan de dar cuenta es que en Argentina hay grandes ganadores con estos 4 años de economía aplicada. Primero, los grandes productores y exportadores se han enriquecido brutalmente. El sistema financiero tiene unas ganancias espectaculares. Es uno de los sistemas financieros que más acumula en la Argentina. El sistema de la especulación, todo lo que es vinculado al endeudamiento externo. Argentina es un regular pagador de su deuda pública, aun cuando estuvo en default, pero es un pagador serial. Con lo cual hay ganadores en la industria. En la Argentina se está desarmando el aparato productivo industrial. Pero la industria vinculada al sistema mundial, los automotores, por ejemplo, para que puedan entendernos los oyentes, cuando se desarrolló la industria en la Argentina en los años 50, 60, 70, era para fabricar autos y vendérselos a los argentinos. Para eso tenían que ganar los empresarios argentinos y tener salarios importantes de los trabajadores, porque para comprar un auto no cualquiera puede comprar un auto. Bueno, ahora el 70% de los autos que se arman en Argentina se exportan. Con lo cual, lo que la Argentina quiere son salarios baratos. O sea, el aparato
productivo, hegemónico de la Argentina, le interesa que el salario caiga. Y todo lo que aconteció en estos 4 años es un deterioro de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población. Han tenido éxito. En todo caso, políticamente no lograron pasar a un segundo periodo. A ver, para que la gente que nos está escuchando nos entienda bien. Es decir, tú dices que el modelo Macri, o sea, lo que Macri planteaba, ¿no es cierto?, era favorecer a estos 4. No, no lo planteaba. Él decía, voy a eliminar la pobreza. Y ayer se dio el dato de, él recibió la pobreza con 29%, con estadísticas propias de él, y hoy se va con 35,4. 35,4 a junio. Pero en agosto ha habido una tremenda devaluación. Claro, la devaluación. Yo me animo a decirte que en diciembre de este año la pobreza va a ser del 40%. O sea, él dijo, por eso no estuvo lo que dijo Juan hace un rato, el discurso, la mentira, la manipulación. Él dijo que iba a acabar con la pobreza. No, aumentó la pobreza. Yo no hablo de lo que él dijo. Yo digo lo que él quería hacer. Porque Argentina tiene que crearse condiciones. O sea, tú dices, no lo que quería hacer, no lo que dijo que quería hacer, sino lo que en el fondo verdaderamente quería hacer porque fortalecía los intereses, digamos, de su gremio. Exactamente, del gremio del poder. Yo te diría que en eso coinciden Bolsonaro y antes Temer, y coincide Macri y coincide Piñera, con los matices de las realidades sociales en cada país, porque yo digo, no quiero ser nacionalista, pero si la Argentina tiene algo estructural importante es la organización y movilización de su sociedad abajo. El nivel de sindicalización de la Argentina es de los más grandes de América Latina. El nivel de organización y movilización popular en organizaciones territoriales, sociales, se conocieron como piqueteros en su momento, sigue siendo muy importante en la Argentina. Y en Argentina las elecciones son voluntarias, son obligatorias, perdón, pero no se castiga a los que no votan. Y hay una votación masiva de la sociedad. La sociedad quiere participar. Participa en movilizaciones de organizaciones sociales populares, pero también en las convocatorias electorales. Hay muy poca abstención. Entonces eso demuestra que hay un pueblo que no se lo puede terminar de doblegar. Yo diría que el objetivo de las clases dominantes, viabilizado por Macri, que es el primer gobierno en la era constitucional de la Argentina que no era ni peronista ni radical, que son los dos partidos históricos, tradicionales, dicho muy en general, socialdemócratas, digamos, en una concepción muy tradicional. Fue el primer gobierno de la derecha elegido por el voto popular. Y casi logran el objetivo, que era 2 periodos. Tan es así que Trump decidió prestarle 57.000 millones de dólares a un país que no podía devolverlos. Ningún banco presta dinero a quien no puede devolverlo, salvo que entregue una hipoteca, que podrían ser los recursos naturales de Argentina. Segunda reserva mundial de gas no convencional y 4ª reserva mundial de petróleo no convencional. Pero dejemos de lado esa hipótesis. La realidad es que para que Macri se sostuviera, había que sostenerlo, y como no venían inversiones externas, había que darle préstamos. 150.000 millones de dólares de nueva deuda, entre ellos los 57.000 millones del Fondo Monetario. O sea, la apuesta del poder mundial, y especialmente Estados Unidos, era Argentina. ¿Por qué? Porque había que dar la vuelta de esa lógica de integración que había en América Latina, que el eje Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, el eje Uruguay, del mal. Pero era muy importante porque se generaron instituciones como UNASUR, como CELAC, ideas como nueva arquitectura financiera. Yo siempre destaco, el ministro de Economía boliviano llegó a decir, tenemos ya el dinero para hacer nuestro aporte al Banco del Sur y proponemos que todas las reservas internacionales de nuestros países se depositen en el Banco del Sur, porque hay que tener recursos para financiar cualquier política industrial, de lo que tú quieras, educativa, de salud, hay que hacer falta recursos y financiamiento. El Banco del Sur era un momento de alza de las reservas internacionales de América Latina muy fuerte. Había que desarmar eso. Y por eso la agresión de Estados Unidos, en esta época de Trump, que hace lo que quiere, como dijimos al principio, había que atacar Venezuela. Pero con esta integración latinoamericana no se podía. Un Macri les vino al dedo. Temer no le servía, porque Temer no tenía... Brasil es mucho más grande, más importante que Argentina,
Pero el gobierno de Temer estaba deslegitimado. Con un 1% de apoyo. Sí. Ahora llegó Bolsonaro, pero todavía tiene que demostrar que puede sostenerse. De eso vamos a hablar en un momentito, porque has tocado el tema Venezuela y es algo de lo que quiero preguntarte, Juan. Venezuela no es el mejor ejemplo del proyecto izquierdista continental. Le ha tocado a la izquierda, en América Latina en particular, pero también en España, elegir apoyar a Venezuela o su propia sostenibilidad. Es decir, mientras más lejos en elecciones te veas de Venezuela, mientras más lejos te veas de un proyecto político así, ¿no? Eres más sostenible. Y en paralelo la derecha, digamos como una acusación terrible, ¿no es cierto?, sostiene, este país va a ser como Venezuela, cuando lógicamente eso es una tontería en cualquier escenario, ¿no? Las condiciones de ningún país son las mismas. ¿Cómo explicas esto? ¿Qué nos cuentas de Venezuela? No, lo que pasa es que hay dos cuestiones muy distintas, ¿no? Una es el relato que se construye, el campo de batalla semántico que se construye, semántico político alrededor de Venezuela, y otra cosa es la realidad venezolana. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Lo que se ha construido ahí es un campo semántico en el que, evidentemente, cualquiera que se mete sale mal, ¿no? Entonces nadie se quiere, digamos, fotografiar al lado de Venezuela como ocurría hace, no sé, 15 años, ¿no? Eso se ha logrado y eso forma parte de una tecnología de poder, de una forma de ejercer el poder, ¿no? Que va delimitando qué es bueno, qué es malo, qué se puede tocar, qué no se puede tocar, etcétera, etcétera. Otra cosa es Venezuela como realidad. Y Venezuela como realidad es obvio que está en una situación extremadamente compleja, ¿no? Y en el que realmente llega un punto en el que si no es con maniqueísmos, estoy a favor o estoy en contra, casi es muy complicado el llegar a posicionarse y el llegar a explicar, precisamente porque uno tiene el peso de ese relato que está construido, que no permite moverse ni explicar absolutamente nada. Es una situación compleja, verdaderamente excepcional, tanto en el marco latinoamericano como global, o sea, diría lo mismo. El propio Podemos que mencionábamos antes tuvo una raíz muy venezolana, ¿no? Y ahora no quiere ni oír hablar de eso, ¿no? Efectivamente, ahora mismo que hay elecciones en España, ¿no? Es un indicador de cómo está la cosa. ¿Sí? Pero la realidad venezolana es lo que interesa poner un poquito en evidencia, porque hay que hacer un discurso contrafáctico sobre eso, no en el sentido de defender todo lo que se hace en ningún país, porque lógico, en ningún país se hacen todas las cosas como se supone que hay que hacerlas. Pero el nivel del cerco que tiene Venezuela hoy, cualquier país que lo cerque, Venezuela no puede exportar su producción, no puede sacar su producción de puerto y no puede comprar, o sea, no puede ingresar porque está bloqueada. A Venezuela le han producido un robo directo en la cara de la sociedad. Lo que pasa es que hoy Naciones Unidas no funciona. O sea, no hay un mecanismo. Naciones Unidas nació para la paz. ¿Qué posibilidad tiene hoy Naciones Unidas? Escuchamos discursos, algunos brillantes, algunos desopilantes en Naciones Unidas, pero ¿cuál es la efectividad que tiene? Digamos, salto de Venezuela rápidamente a Cuba. Todos los años se vota el bloqueo a Cuba. Los únicos que aceptan el bloqueo mundial a Cuba es Estados Unidos e Israel. Sí, en esas condiciones, ¿cómo puede ser que el sistema mundial no actúe y no sancione al país que está generando un bloqueo genocida? O sea, el bloqueo sobre Cuba tiene su correlato sobre Venezuela. No se puede pensar la realidad de Venezuela sin esas condiciones. Imagínate que a Bolivia, cualquiera de nuestros países nos bloquean las cuentas, es más, a nivel individual. Claro, si a ti te congelan la cuenta. Te congelan la cuenta, no te permiten hacer retiros. ¿Con qué compras la leche para el consumo cotidiano? ¿Con qué pagas tu celular? No se puede en analizar la situación sin ver ese marco. ¿Qué efecto tiene la crisis venezolana en el continente desde tu perspectiva, desde lo social? Marca, pero es que va más allá de lo social, incluye lo social, marca una línea del comportamiento que no debe haber, o sea, claramente ese es el efecto, ¿no? Marca una línea de dónde están los límites de incluso un discurso progresista. Eso es lo que marca. O sea, quiero decir, no estoy diciendo que después eso sea lo que
tenga que hacer cualquier opción progresista, ¿no? Pero sí marca una línea simbólica, ¿no? Que todo el mundo tiene claro dónde está. Y ya decide si pasa, si no pasa, si está correcto, si no está correcto, ¿no? Ahora, el problema es que esa línea también lo que oculta muchas veces son discusiones que Venezuela o no Venezuela están ahí, están en la realidad latinoamericana y nadie las puede evitar. Y tienen que ver con exclusión, y tienen que ver con pobreza, y tienen que ver, ¿no? Con cuestiones que van mucho más allá de Venezuela y que son comunes denominadores. Brasil, Marina, Brasil. El Brasil que lidera Bolsonaro claramente no califica para ser el líder sudamericano, lo ha explicado bien Julio. Como en algún momento se pretendió que Brasil lo fuera con Lula presidente, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿corresponde al verdadero deseo de los brasileros y al Estado, de sus instituciones, ser el líder de la región? ¿Cómo ahora mismo está Brasil? Dale, hay muchos aspectos ahí que se podría analizar, ¿no? Un primer aspecto creo que es qué es ser líder de la región, ¿no? Porque ser líder de la región representa cosas distintas en cada época. En un primer momento yo les diría como brasilera que no quisiera ser líder de nada, ¿no? Es decir, que lo que debemos querer es la integración entre los pueblos, la solidaridad entre nuestros pueblos, que seamos efectivamente hermanas y hermanos, ¿no? Pero en la sociedad en que vivimos, sí, históricamente Brasil ha ocupado ese rol de liderazgo, ¿no? Me parece que en un momento ese rol de liderazgo, cuando teníamos un gobierno más a la izquierda, ¿no?, tuvo algunos frutos positivos para la región y también tuvo, por ejemplo, algunas dificultades como el Banco del Sur o el ALBA, ¿no? Claro. Los intereses económicos de los capitales brasileños junto al BNDES han inviabilizado en alguna medida el Banco del Sur. Los intereses económicos de Brasil junto al Mercosur han inviabilizado en alguna medida el ALBA. Así que sí hay contradicciones, pero había un proyecto de integración de la región que de alguna manera consideraba la existencia de nuestros pueblos, ¿no? Hoy día, yo sí creo que Bolsonaro cumple un liderazgo importante en la región, infelizmente, ¿no? Porque si analizamos lo que estábamos hablando de la disputa geopolítica, de la magnitud de la crisis, como crisis civilizatoria, como crisis de la hegemonía de Estados Unidos, como crisis capitalista, de hecho, Bolsonaro en la región cumple el rol de aportar a que toda la región devenga neoconservadora, ¿no? Es decir, cumple el rol de jalar para la derecha a través del liderazgo de Brasil, que no es solo un liderazgo personal, moral. Lula es un político genial como político, ¿no? Bolsonaro no lo es, pero no necesita hacerlo, ¿no? Es decir, que el rol económico y político que cumple Brasil en la región basta para que Bolsonaro pueda tener esa función. Y ahí yo les diría que en ese momento político hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, ¿no? Tenemos elecciones en varios países latinoamericanos, incluso en Bolivia, y el riesgo que corremos, ¿no? Yo como brasilera les vengo a decir que la situación en Brasil es terrible, ¿no? La gente que vive en la calle, ¿no?, se ha incrementado tremendamente, el nivel de pobreza se ha incrementado tremendamente, no hay empleo. Tenemos ahí como 14 millones de brasileños formalmente desempleados, ¿no? Eso nunca existió. Por supuesto, no es solo de Bolsonaro, viene desde el golpe de Estado y vino en una continuidad con Temer, ¿no? Pero sí, la situación, a veces pensando en las contradicciones que existían antes, y yo le veo muchas contradicciones al proceso que ha vivido Brasil en los últimos años, ¿no? Y a veces pensando en las contradicciones que vivía antes, sí, una gran parte de la población brasileña ha votado por Bolsonaro, ¿no? Pero esa población está peor hoy día. Y si consideramos que una gran parte de la población brasileña no votó y que la legitimidad de Bolsonaro viene cayendo, yo te contestaría que de hecho no es la mayor parte de la población brasileña que apoya a Bolsonaro, ¿no? Tenemos una situación de censura
tenemos el fin literal, ¿no? La extinción del Ministerio del Trabajo, la extinción del Ministerio de Cultura. Tenemos el genocidio en todos los cerros, en todas las favelas, ¿no? Que son las regiones más pobres de Brasil. Tenemos una política de genocidio en la que se ha autorizado a la policía que primero atire y después pregunte, ¿no? Es decir, la situación cotidiana en Brasil es absolutamente terrible y no, Bolsonaro no tiene el apoyo de la población, pero sí sigue siendo funcional a los intereses que lo eligieron, tanto internamente como en el ámbito geopolítico internacional. Y mientras sea funcional, yo le diría que se queda, ¿no? En el momento que deje de poder cumplir su rol, cae. A ver, nosotros vemos de fuera un Brasil tremendamente aislado, ¿no? Ajá. Liderado por este señor Bolsonaro, que parecería que en cuanto al concierto internacional toma medidas siempre más inmediatas y siempre fortaleciendo esta idea nacionalista, ¿no? Privilegiando esta idea a un mundo más integrado, a un mundo más global. ¿Qué ventajas y qué peligros entraña desde tu perspectiva esta actitud? Bueno, todos los peligros, ¿no? Porque es una actitud, yo diría que es una actitud de corte fascista. Yo no considero que el gobierno sea totalmente fascista, pero Bolsonaro sí lo es, ¿no? Es una actitud de corte fascista, pero del fascismo que es posible en los países dependientes. Y ahí yo les diría de nuevo, ojo con nuestros procesos electorales, ¿no? Porque Bolsonaro tiene un discurso muy nacionalista, muy chauvinista cuando sale a, qué sé yo, a manifestarse públicamente, ¿no? Pero a la vez ha batido con tenencia, se dice eso en español, cuando un militar hace así, Se ¿no? cuadró. Se cuadró. Frente a la bandera de Estados Unidos, ¿no? Tenemos sí, es decir, ¿qué nacionalismo es ese, no? Tenemos un proceso ultraliberalizante en la economía, ¿no? Y a veces uno no reconoce en el discurso que defiende de hecho, ¿no? Pero si vemos ahí el proceso de privatización, si vemos el proceso de venta de los recursos naturales, de venta de las empresas estatales, Brasil tiene aún hoy 14 empresas estatales importantes, estratégicas, que han sobrevivido a toda la reconfiguración neoliberal. Todas ellas están siendo vendidas en ese momento, ¿no? Entonces, a veces uno puede tener un discurso nacionalista en el proceso electoral, pero en los hechos no es nacionalista, ¿no? No es nacionalista. Así que, ojo. Estas actitudes aislacionistas, ¿cómo las ves, Juan, en el terreno del medio ambiente? Del medio ambiente. Del medio ambiente. O sea, ¿te refieres en relación al tema de la Amazonia y toda esa cuestión? Bueno, sí. Yo en realidad creo, o sea, casi hacer un símil, ¿no? Como que Bolsonaro está quemando la Amazonia, bueno, me cuesta un poco, ¿no? Porque realmente es un fenómeno estructural que viene más de lejos y lo que ocurre más bien es que Bolsonaro levanta las últimas protecciones, las últimas barreras que había frente a eso, y es muy laxo los controles, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que le da la espalda al hecho, ¿no? ¿Le da la espalda a qué? Le da la espalda al hecho. Al hecho. Es decir, Al acontecimiento. Sí, absolutamente, absolutamente. Ahora, no es un fenómeno exclusivamente brasileño. De hecho, de alguna manera el planeta se está incendiando, ¿no? Hay un país recientemente en el que ha habido problemas también con incendios y bastante graves, que es Indonesia. Sino que ahí la actitud del gobierno ha sido muy diferente y mediáticamente no ha saltado tanto a la palestra como en el caso de Brasil, ¿no? Ahora, hay toda una problemática de fondo, por ejemplo, ligada al tema de la soberanía ecológica, ¿no? Que está muy por debajo de esa cuestión y que efectivamente casa un poco difícil con discursos nacionalistas como el que estaba explicando Marina ahora mismo, ¿no? Yo quisiera hacer un apunte rapidito, que en lo de Bolsonaro y la Amazonía hubo en agosto un día de apoyo de los latifundistas a Bolsonaro, y en ese día los latifundistas salieron a quemar la Amazonía conjuntamente, ¿no? Como decisión política.
Así que sí es importante, por supuesto que es un fenómeno internacional, ¿no? Pero políticamente el apoyo de Bolsonaro, una de las fracciones que lo sostiene en el bloque, en el poder, es la fracción latifundista sojera, ¿no? Y bueno, por esa fracción Bolsonaro ha tenido varias medidas, como liberar agroquímicos, agroquímicos que no estaban liberados antes en Brasil y hoy ya son liberados, ¿no? Y como dijo Juan bien, levantarle la fiscalización y levantarle la legislación de protección ambiental. Teníamos un porcentaje en Brasil de la foresta que había que ser mantenida cuando uno va a hacer una cultura de cualquier cosa, ¿no? Ya no tenemos eso, es decir, la reserva forestal legislativamente requerida ya no existe en Brasil. Y en apoyo a las críticas que venía recibiendo Bolsonaro, en agosto los latifundistas hicieron lo que llamaron el Día de la Gran Quemada, ¿no? Y algunos días después de eso, en São Paulo, el día de vino noche, no por el humo. Por el humo. Eso nunca había pasado. Yo estaba en São Paulo ese día. Llegó hasta la Argentina el humo ese. Llegó hasta bueno, ¿no? Yo soy de Río, yo no vivo en São Paulo, pero estaba ese día y les digo con esos ojos que la tierra hay de comer, ¿no? De vino noche. Hubo alertas en Argentina al respecto y en efecto se cambió el microambiente de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo, fíjate cómo esto de la manipulación ideológica, Bolsonaro defiende el Amazonas como nacional de Brasil, ¿no? Contra una pretensión que hay del mundo que dice, eso pertenece a la humanidad, es el pulmón de la humanidad. Y Bolsonaro con buen criterio ahí dice, no, esto es de Brasil. Porque es una vieja discusión donde algunos en el norte quieren universalizar las cuestiones del sur y no aceptan que en todo caso que universalicemos todo. Todo, claro. Entonces, bueno, vamos a universalizar. A eso me refería cuando hablaba precisamente de que casa mal con un discurso nacionalista que tiene contradicciones. Efectivamente. Porque hay un discurso, el tema de la soberanía ecológica, así como desde hace bastantes décadas ya se desarrolla una excepcionalidad a la soberanía nacional que tiene que ver con los derechos humanos, se está desarrollando desde hace por lo menos desde el año 94, creo 95, que salió el primer libro que tuvo un impacto fuerte sobre el tema. Se está desarrollando una excepcionalidad ecológica también, ¿no? Y es ahí donde hay que leer el tema de la Amazonia y de muchas otras cosas, ¿no? Que prácticamente lo que viene a decir es tú no sabes cuidar de tu medio ambiente, así como te lo cuido yo, ¿no? Así como tú matas, pero eso se puede convertir en una herramienta política muy peligrosa. Exacto, porque ahí, y ya para finalizar, para irnos, ¿cómo compatibilizamos todo esto, no es cierto, también con el desarrollo? Porque por ahí, digamos, hay países, los nórdicos, que nos pueden señalar con el dedo, ¿no es cierto? Cuiden mejor, ¿no? Pero todo ese desarrollo, no sé, europeo, por decirte, deviene de una historia que ha sido tremendamente extractiva con esta región y que ha sido tremendamente contaminadora también. Sin el genocidio nuestro americano, no hay capitalismo. No, seguramente. O sea, en la acumulación originaria del capital está la apropiación de riqueza de nuestros territorios, que es un genocidio, es extracción de recursos naturales y genocidio al mismo tiempo. Pero yo ahí sería muy crítico, muy en relación a lo que decía Marina ahora mismo, la expansión de la frontera agrícola en Brasil y por lo tanto del lobby sojero, tiene mucho que ver con el aumento de la demanda china de soja. Y no solo eso, tiene que ver también con la guerra comercial. Es decir, China cada vez le compra menos soja a Estados Unidos. Hay muchos relatos, reportajes periodísticos, etcétera, etcétera, de lo que están sufriendo los agricultores de soja en Estados Unidos. Y sin embargo, la frontera agrícola sigue creciendo en dirección a la Amazonia. Pero nuevamente hay que desarrollo, pero ¿a qué precio también? Sojeros, que son los que apoyan a Bolsonaro, para venderle a China, nuevamente una commodity,
O sea, ahí también hay un... Y no es solo soja, sino son los derivados de la producción agraria para combustibles, porque hay crisis energética, el petróleo se agota y hay que buscar sustitutos, y en esos sustitutos es la producción agraria. La gran contradicción hoy es que vos tenés producción agraria para atender a 12.000 millones de personas, somos 7.500 y hay 800 millones que pasan hambre. Entonces, este es el mundo capitalista, con lo cual yo digo, y si nos estamos yendo, dar un mensaje de optimismo, de que hay que pensar un poco más en las alternativas. Y la verdad que Bolivia hoy es un baluarte muy importante de alternativas. Me voy a ir a un corte y voy a volver con cada uno con las conclusiones del programa, ¿sí? Quédese con nosotros, volvemos después del corte con esta Casa No es Hotel en este interesantísimo programa. Ya para finalizar nuestro programa de esta noche, donde nos hemos concentrado en hablar en política internacional, a propósito de la llegada de varios expertos sobre estos temas, en un evento que han convocado varias instituciones y la Claxo, 3 profesores acá con nosotros, que les quiero agradecer su tiempo, haberse dado un ratito en esta apretadísima agenda en la que están, para poder venir a compartir algunas cosas con la gente, sobre todo que no vive en La Paz y que esta noche los está escuchando. Para darnos una conclusión, Julio, en un minutito, ¿qué quisieras que con lo que se quede la gente, qué quisieras dejarle a los bolivianos que ahora te están viendo? Primero, que tenemos muchas expectativas en toda América Latina y en el mundo sobre el devenir de Bolivia, que Bolivia está generando un tránsito económico, político, social, cultural muy importante, con logros muy concretos, muy reales. No quiero hacer la apología del proceso boliviano, pero es señal de estudio en todo el mundo y por lo tanto que hay que defender y profundizar este proceso. Yo creo que Bolivia tiene un tema muy propio que hay que desarrollar más, que es la economía comunitaria, que contacta con la tradición histórica de los pueblos indígenas, originarios campesinos, y creo que ahí hay una ventaja civilizatoria muy importante. La economía comunitaria no solo puede ser el territorio del abastecimiento del alimento de la población boliviana, sino que puede ser mucho más, porque ahí hay una forma de gestión solidaria, de cooperación, no egoísta, donde circula la palabra, la toma de decisiones, y ese mecanismo de democracia sería una innovación de los mecanismos de la democracia que tradicionalmente se consideran en Occidente. Todo esto hay que defenderlo muchísimo, y nuestra expectativa desde América Latina, el Caribe, es que Bolivia pueda profundizar esta línea de construcción emancipadora. Te agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche en esta Casa No es Hotel, y eres siempre bienvenido a Bolivia y por supuesto a Tarija. Ah, eso claro, me encanta el vino tarijeño. Qué bueno. Marina. Bueno, yo les diría en la misma línea, ¿no?, que Bolivia hoy día un poco que resiste por todos nosotros, ¿no? Y como alguien proveniente de un país que ha sufrido un cambio político muy profundo en los últimos años, yo me preocupo muchísimo con el resultado del proceso actual en Bolivia. Por supuesto que los problemas que hemos debatido aquí, ¿no?, de desarrollo, del medio ambiente, de guerra comercial, no se van a resolver en el capitalismo, ¿no? Pero Bolivia sí tiene logros que van un poco más allá y que nos presentan opciones a las que estamos todos mirando, ¿no? Y lo que yo les diría es que protejan esos logros, porque a veces tenemos la idea de que cambiando todo va a mejorar, ¿no? Pero hay cosas que hay que profundizarlas sin apostar por la derecha, ¿no? Porque con la derecha la vida peora. Es eso. Gracias por haber estado con nosotros. Juan. Yo diría que, un poco como resumen, creo que el mundo está en reconfiguración, y no solo política, sino en reconfiguración productiva, que es más delicado. Se está cambiando la matriz productiva del mundo y eso es fuerte, ¿no? Ahí yo creo que hay que agarrarse de valores, y para mí un valor que aporta Bolivia es el reconocimiento de la pluralidad como motor creativo
creo que es algo que deben de valorizar en su justa medida y sobre todo en un momento delicado como esto. Es una certidumbre a la que agarrarse, con la que se puede avanzar con errores, con zigzagueos, pero se llega a buen puerto seguro. Negarla, que es lo que hacen otros, no lleva a ninguna parte. Bueno, les agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros, por sus reflexiones, por estar pendientes de nuestro país, que siempre nos hace bien las miradas de fuera. Muchas gracias a usted por habernos acompañado esta noche en esta Casa No es Hotel. Esperamos que haya disfrutado tanto como nosotros el programa. Quédese con la programación de ATV y muy buenas noches conmigo hasta el siguiente domingo. Esta casa no es hotel.